En este video quiero compartirles mi camino para entender Apocalipsis, es decir, cuando pasé del futurismo al preterismo. Me di cuenta de que entre tantos testimonios que he compartido, no había hablado específicamente de lo que respecta a escatología, y cómo cambié de esperar el fin del mundo y la segunda venida de Cristo a estudiar los eventos históricos de la caída de Jerusalén y el final del Antiguo Pacto. Creo que este testimonio puede ser valioso para muchos que se encuentran con las mismas interrogantes que yo tuve y que buscan información y otras formas de interpretación de todo lo que tiene que ver con el fin del mundo y lo que se describe en el libro más misterioso y complejo de la Biblia, Apocalipsis. Antes de empezar con el video, quisiera compartir con ustedes un versículo de la Biblia que considero relacionado a este tema. Se encuentra en Hechos 17, versículos 10 al 11. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, muchos autores citan que los cristianos deberíamos ser como los de Berea, en el sentido de que ellos estudian, escudriñaban las Escrituras y no se dejaban llevar por lo que un predicador decía, sino que todo lo verificaban primero contra la palabra de Dios. Estamos hablando de que incluso Pablo encontró esto como algo positivo y se alegró de ello, aún tratándose de él mismo como predicador de la palabra. Por ello, nunca dejemos de estudiar las Escrituras y cotejarlas contra lo que cualquier persona nos venga a decir. También quiero aclarar que no es mi intención armar pleitos o debates agresivos entre personas que creemos en Cristo. Sin embargo, la verdad sí creo que es importante entender bien las Escrituras, incluso desde la base histórica, porque han habido tantas falsas fechas, tantos falsos profetas que dicen que Cristo viene el mes que entra, que finalmente el cristianismo termina siendo desacreditado por ateos que dicen que nunca se está cumpliendo nada y que seguimos esperando algo que nunca pasará. Esto puede ser piedra de tropiezo para muchas personas, y precisamente eso es lo que debemos evitar para que más gente llegue a Cristo sin dudas y con toda la objetividad y claridad que da a estudiar el contexto histórico de la Biblia y en especial de los tiempos de la venida de Cristo y los tiempos del juicio sobre los judíos. Bueno, pues muchos de ustedes seguramente ya conocen mis testimonios, pero para quienes aún no los hayan escuchado, yo estuve muy engañada por la nueva era por varios años. Dentro de la nueva era se habla, en cierta manera, de un supuesto, entre comillas, fin del mundo, pero se enfoca en maneras diferentes. Por ejemplo, un supuesto cambio vibracional donde dicen que la Tierra subirá a la dimensión siguiente, por ejemplo, a la 4D. Y que entendamos que este proceso de transformación no para, y se viene, y se viene, y se viene. Pero no para desde 2015, y yo tengo amigas, incluso amigas que ahora me dicen, bueno, ya pasó el portal, ahora que, bueno, pues ahora más. O sea, cada uno es como un tren que va cambiando su ruta para llegar a algo. Pero estamos tan condicionados a ver hacia dónde vamos, que lo que dice la Madre Tierra es que nos gustó mucho la palabra multidimensión, pero la multidimensión hay que estar parada en una dimensión, y esa es el presente. Y lo que ha hecho estos años es como darnos así, como un muñequito, decir, no, Farrús, aquí,
para allá no, al futuro no, a la luna no, aquí. Y este tránsito tan bárbaro que tenemos 20, 21, 22 y lo que queda es para que no podamos ir a controlar el paso 3 sin acabar el 1. También en la nueva era se hablaba de un gran despertar de la conciencia, donde se decía que millones de personas estaban despertando, etc. Yo viví muy a fondo ese supuesto fenómeno. En mi caso se recrudeció desde el 2012 y en lo personal yo sí siento que algo efectivamente pasó, pero no era algo para bien. Es posible que, no sé, el velo se haya hecho más transparente, más delgado, es posible que muchos portales se hayan abierto y quienes ya andábamos predispuestos a las influencias ocultistas o de la nueva era nos atraparon como moscas en telaraña. Al final, este gran despertar fue solo el gran engaño donde lamentablemente muchas personas se quedaron atoradas, porque todo estaba finamente orquestado para lavarte el cerebro y programarte con una serie de mentiras y doctrinas de demonios. No vamos a ahondar más en esto porque realmente pues ya tenemos un montón de materiales en el canal de Camino al Regreso y en el blog. Pero bueno, así como en la nueva era la gente se queda esperando una ascensión, o como en algunas sectas se quedaron esperando a que vinieran por ellos en naves los extraterrestres y terminaron suicidándose, existe esta espera por un gran evento cósmico que dé final a los problemas del mundo y abra la puerta a una utopía de un mundo perfecto. Y la verdad, ¿quién no quisiera ver un mundo perfecto? ¿Quién no quisiera ver que de repente ya no hay guerras, ya no hay enfermedades, ya no hay dolor? Pero creo que lo que se está olvidando un poquito es que todo esto desgraciadamente viene por parte del hecho de que somos una humanidad caída, de que hay maldad entre nosotros. Entonces, para que todo eso se terminara, la verdad es que tendrían que quitarnos el libre albedrío. Porque siempre habrá una persona que va a querer utilizar la libertad que tiene para hacer el mal. Siempre va a haber una persona que va a utilizar su libertad para mentir, o para matar, o para maltratar, o para abusar. O sea, el problema de este mundo es que somos pecadores, que somos malos, muchas veces en naturaleza personal, cometemos muchos errores y terminamos lastimando a los demás. Entonces, si lo que estamos es esperando una utopía, un mundo donde eso se termine, pues o nos tendrían que quitar el libre albedrío o definitivamente se tendría que acabar la raza humana, porque mientras estemos en esta condición es muy difícil pensar en que va a llegar un mundo perfecto sin sufrimiento, sin maldad, sin dolor, sin violencia, sin guerras. La verdad es una utopía eso, es muy difícil de considerar que pueda suceder. Cuando yo salí de la nueva era, obviamente, pues me empecé a cuestionar todas estas creencias de que el cambio vibracional y de que el fin del mundo, el cambio de era, etcétera. En mi mente todavía estaba la expectativa de ¿y qué tal si pasa algo próximamente, algo enorme, algo que termine con toda la maldad, con la contaminación, con el dolor, con el sufrimiento? Y bueno, cada vez que ponían fechas de que hoy va a pasar algo muy fuerte, o con el eclipse tal, o la luna de sangre, o algo así, realmente llega un momento en que te empiezas como a predisponer y estar así como buscando por todos lados señales y estar pensando, no, ¿y qué tal si ya mañana pues ya no despertamos? O ya, inclusive hay gente que dice, ¿ya para qué estudio una carrera profesional? O ¿ya para qué me aplico a buscar empleo? Si ya el mundo se va a acabar en un año o en 5 días o lo que sea. Y se puede uno ya realmente llegar a programar mentalmente con ese tipo de ideas. Cabe mencionar que uno de los pasos en el proceso de salida de la nueva era y del ocultismo muchas veces es caer en un cierto falso cristianismo. Yo platiqué en mi testimonio, lo pueden escuchar en los últimos videos que publiqué específicamente de mi testimonio. Hay mucho riesgo de caer en cultos, sectas y otras denominaciones que, aunque se dicen seguidores de Cristo, entrelazan pues falsas doctrinas en sus prácticas y en sus enseñanzas. Basta con que el pastor o el líder de ese tipo de doctrinas y de cultos que le metan ahora sí que de su cosecha y empiecen a tergiversar lo que viene realmente en las escrituras, y pues ahí ya se empieza a formar lo que sería una secta. La verdad me entristece decir que tengo algunas amigas en línea en este caso. Salimos más o menos al mismo tiempo de los engaños de la nueva era y buscábamos a Cristo, pero algunas de ellas cayeron en sectas, por ejemplo, judaizantes, o en sectas que se dicen cristianas, pero que le están agregando ya muchas cosas que realmente no lo son, o que, por ejemplo, regresan a lo que es el catolicismo y el rosario y las oraciones a los muertos y a los santos y a la Virgen.
En fin, aún así, mi fe se centra en la bondad del Señor para que estas personas con las que estuve en contacto y pues en general todo el mundo se dé cuenta de los errores doctrinales del lugar en donde pudieran estar, o que pese a esos errores, gracias a la bondad del Señor, pudieran ser salvas solo por el hecho de que pusieron su fe en Cristo. Y bueno, en mi caso, al empezar a buscar más sobre el cristianismo y querer encontrar la verdad, encontré la verdad montones de canales que hablaban de la venida de Cristo, de la segunda venida, del fin del mundo, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Estimados hermanos, creo sinceramente que antes que suceda el arrebatamiento de la iglesia, sucederá muy probablemente un evento en particular que servirá para despertar la iglesia y poder participar del arrebatamiento, porque honestamente creo que hoy en día mucho pueblo de Dios no está listo para irse con Cristo en el rapto, por lo cual veo que ese evento, ese suceso se aproxima, y por lo cual he estado orando al Señor por casi un año, porque lo veo como algo que se acerca y la iglesia necesita despertar. Algunos lo llaman el Armagedón, otros el Apocalipsis. En ambos casos, la gente usualmente se refiere al fin del mundo, lo cual para muchos es la destrucción absoluta del planeta y, para otros, el fin del mundo como lo conocemos. Tanto la palabra Armagedón como Apocalipsis se encuentran en la Biblia, y por ello sería interesante revisar esta fuente con el propósito de averiguar qué es lo que dice respecto al fin del mundo. ¿Terminará toda forma de vida en el planeta? ¿Habrá sobrevivientes? Teólogos y estudiosos de diversas ramas han examinado las Santas Escrituras buscando respuestas a estas preguntas, y algunas de las respuestas encontradas han sido sorprendentes. Prepárate, porque el fin se acerca. Hoy el mundo está asustado. Las naciones están conmovidas, porque ha estallado una guerra. Todo el mundo sabe, todo el mundo habla de eso. Dice, ¿qué está pasando? Y hay una cantidad de muertos. Y no es una guerra entre dos países, es una guerra que están comprometidos las grandes potencias. Uno de los autores que empezaron a salirme con mucha frecuencia en este tema es el pastor Robert Breaker. Les vamos a poner aquí un video para que lo vean, pero tiene como una especie de pintarrón atrás donde empieza a hacer unos diagramas súper complicados para explicar. Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista, misionero al mundo hispano. Bueno, hoy tengo preparado un sermón poco raro, yo sé, es un poco raro, ¿verdad? Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Personas también como Armando Alducín, del cual ya habíamos hablado, yo ya desconfiaba de sus interpretaciones, o por ejemplo, porque ya habíamos hablado acerca de él en Génesis 6, tenemos un artículo donde hablamos precisamente de todas las malas interpretaciones sobre Génesis 6. Que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente, y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos, las cosas que deben suceder pronto. Había muchísimos videos sobre catástrofes y trataban siempre de alinearlas con el supuesto fin del mundo que ya venía, como terremotos, inundaciones. Y bueno, pues mucho de esto, para empezar, sabemos que terremotos, inundaciones y desastres han habido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, eso todo el mundo siempre lo quiere atribuir no sé, a cierta final del mundo o algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de erupciones de volcán, pues ahí está el Vesubio, por ejemplo, y hace cuánto tiempo fue de eso y pues no se acabó el mundo, ¿no? Terremotos, pues los ha habido desde hace mucho tiempo, inundaciones, catástrofes, y bueno, no me voy a meter ahorita acerca de lo del cambio climático, que si es real o que si está siendo creado en cierta manera por, no sé, control climático, o si simplemente por el hecho de la contaminación. Obviamente también el clima va cambiando, etcétera, pero específicamente con catástrofes y cosas que pasan que son parte de la naturaleza del mundo donde vivimos, pues eso siempre ha habido. Y bueno, pues ahí me tienen buscando todo tipo de videos de diferentes autores. Algunos se decían cristianos, algunos inclusive ni siquiera
realmente eran personas que fueran cristianas. Muchos de ellos estaban metidos también en Nueva Era o estaban metidos en gnosticismo, pero pues realmente sabemos que este tipo de temas son un verdadero clickbait. La gente le da clic en cuanto ves un título todo en mayúsculas con muchos signos de exclamación que dice se acaba el mundo, tremenda profecía de fulanito de tal que Dios le dijo que esto y el otro, y bueno, la gente le hace clic porque realmente pues nos gusta el morbo, ¿no? Nos gusta la verdad ese tipo de videos y estamos muy programados a darle clic a todo aquello que nos interesa por ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo vi todo tipo de videos incluso de una persona, un americano, que él se basaba en estar analizando los planetas y temas ya de astronomía, para en un momento dado poder determinar que cuándo iba a ser el regreso de Cristo y cuándo se iba a acabar el mundo y cosas así. Y bueno, eran horas de video que yo digo, híjole, la verdad cómo perdí mi tiempo viendo esas cosas. Y los hacen muy interesantes porque te ponen qué tal planeta aquí, qué tal planeta acá y que ya va a venir y que esto y el otro. Y bueno, hay muchísimos videos, eso sí, la verdad, honestamente, no caí yo mucho en estar viendo videos de testimonios de personas que tuvieron sueños. Pon mucha atención al sueño que estoy a punto de contarte, porque se va a cumplir. Hace un tiempo soñé que yo estaba en unas instalaciones. Ahí adentro habían muchas personas, incluyéndome. En un momento yo estoy caminando por un pasillo de ese lugar, y en ese pasillo hay alrededor de unas 45 personas. De estas, de un momento a otro, 20 o 15 se reúnen y pasan por una puerta rapidísimo. Yo digo, bueno, debe ser que quieren asustar a los demás, así que los seguí. Antes de que cerrara la puerta, la agarré y también fui detrás de ellos. Cuando llego al otro lado de la puerta ya no había nadie, y era imposible que se hubieran ido corriendo porque me hubiera dado cuenta, eran 20 personas. En ese momento me empiezo a angustiar, empiezo a correr de un lado para el otro y me voy a un lugar alto, desde donde se podían ver todas las instalaciones de donde yo había acabado de salir. Cuando veo, en esas instalaciones había crisis, todo el mundo estaba corriendo de un lado para el otro, estaban asustados porque muchas personas se habían desaparecido. Cuando empiezo a caer en cuenta de lo que había pasado, veo entre ellos a una persona que respeto mucho y admiro mucho, y ella había entendido que se había quedado del rapto y se empezó a esconder en una tienda. Tenía vergüenza de que la vieran. Que tuvieron un sueño, que vieron esto y el otro. Miren, la verdad es que después de haber estado muy metida en la nueva era y haber estado tan programada mentalmente por los sueños, ok, sí, los sueños sí te pueden en un momento dado, se puede hacer como una especie de apertura de portal en ese sentido de que tú puedes recibir ciertas informaciones. Obviamente hubo personas en la Biblia que recibieron revelación a través de los sueños, entonces no se puede descontar en un momento dado que cuando estás en un estado de conciencia, como cuando estás dormido, es mucho más fácil que puedas conectar con ciertas cosas que no son visibles en el mundo físico, no lo vamos a negar. Pero hay que tener mucho cuidado porque los sueños pueden ser desde que cenaste mucho y tuviste un sueño bien extraño, bien locochón porque cenaste muy pesado, o viste una película y se influencia el sueño por la película, o inclusive también en los sueños puedes recibir mensajes que no sean necesariamente de Dios o del Espíritu Santo. Entonces, la verdad, hay que tener mucho cuidado con los sueños. Mucho discernimiento, y lo que yo siempre he tratado de decir, incluso a la gente que me seguía mucho por la cuestión de la nueva era, quédense mejor ustedes con sus sueños, o sea, que esa información sea para ustedes, que no sea una información que vayan y le digan por ejemplo, ay, soñé con fulanita de tal y que le pasaba y que tenía un accidente y que le voy a ir a avisar que tuve un sueño, que tuve un accidente. No, o sea, realmente tengan mucho cuidado con las cosas que sueñan, y de preferencia yo pienso que cualquier cosa que en un momento dado, si realmente el Señor les quiere mostrar algo en un sueño, va a ser algo para ustedes, no necesariamente tiene que ser algo que tengan que compartir con otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese sentido. Y bueno, pues hay obviamente películas acerca del rapto. Yo vi una con el actor Nicolas Cage, donde pues pasaba de que mucha gente se desaparecía, se iba y muchos se quedaban y pues se hacía un problemón. Entonces, bueno, sobre este tema hay muchísimo material. Y bueno, uno de los grandes problemas es que incluso hay videos de pastores muy reconocidos que son futuristas. A lo mejor ellos no le entran tanto a estar tratando de adivinar fechas o cosas así, pero al final de cuentas ellos también son futuristas, dispensacionalistas, entonces en cierta manera pues lo están avalando a través del hecho de ser futuristas. Is the snatching of the church. That's the beginning of the end. Aquí quisiera hacer una breve pausa para explicar brevemente a qué nos referimos con futurismo o preterismo.
porque es posible que algunas personas no tengan aún muy claro cuál es la diferencia, y esta es la base de todo lo que estamos platicando en este video. Miren, existen diferentes escuelas de pensamiento, por así decirles, de algún modo en lo que respecta a la interpretación del libro de Apocalipsis, así como en cierto modo de varios sermones de Jesús, en particular Mateo 24. Por un lado, la interpretación de los futuristas se basa en decir que Apocalipsis narra hechos que todavía no han pasado, que aún están en nuestro futuro, mientras que el preterismo indica que todo, o por lo menos la gran mayoría de Apocalipsis, así como las predicciones hechas por Cristo en Mateo 24, ya se cumplieron, y se cumplieron también en el año 70 con la caída de Jerusalén. O sea que no están mandando al futuro estas predicciones o lo que se indica en Apocalipsis. No vamos a explicar todo esto muy a fondo porque ya tenemos en el canal de Entendiendo Apocalipsis, este video va a estar subido en los dos canales, tanto en Entendiendo Apocalipsis como Camino al Regreso, que los dos pertenecen pues a nuestra misma comunidad. Entonces ya tenemos en Entendiendo Apocalipsis muchos videos que ya vienen explicados no por mí, sino por diferentes pastores que son preteristas y que explican las diferencias entre preterismo y futurismo y explican el punto de vista preterista. Actualmente, el futurismo es realmente la interpretación más popular, incluso entre pastores muy serios, muy conocidos, aunque no siempre fue así. El futurismo solo se volvió más popular a partir del siglo XIX, puesto que antes de esas fechas la interpretación aceptada era el preterismo. Incluso se dice que el futurismo fue originado por los jesuitas para contrarrestar a los reformadores. Los principales proponentes del futurismo fueron Ireneo, los jesuitas Manuel Lacunza y Francisco Rivera, y sobre todo John Nelson Darby, proponente del dispensacionalismo aunado al futurismo. Y de John Nelson Darby, él también se estuvo basando mucho en visiones y revelaciones en sueños y cosas así que volvemos a la misma. Hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de revelaciones y cosas así ya han dado paso a un montón de religiones y sectas que vienen de un engaño, vienen del enemigo. O sea, ya hemos dicho muchas veces en el canal de Camino al Regreso que no porque tengas una aparición de repente quiere decir que venga del Dios verdadero, o que tengas una revelación o un sueño, no necesariamente quiere decir que venga del Dios verdadero. El enemigo, Satanás, los ángeles caídos usan métodos similares de comunicación, y si uno no conoce bien la Biblia y no desarrolla su discernimiento, pues es muy fácil que puedan caer. Y miren, yo no quiero hablar de más, pero es bien sabido que el enemigo trabaja muchas veces desde las filas de las iglesias y de autores o predicadores para dispersar mentiras. Y me parece que nuevamente esto que está pasando ahorita de que la segunda venida y que estén poniendo fechas y todo, es otra desviación de la verdad que Satanás presenta a las personas para que siempre esperen que Cristo regrese, y que si pasado el tiempo pasa, no sé, otros 100 años y no regresa, la gente cuestione el cristianismo y cuestione inclusive la veracidad de la Biblia. Y esto sí me parece a mí muy delicado, porque si una persona le están diciendo es que Cristo ya viene el año que entra, dentro de 10 años, dentro de 15 años, y no vuelve, y dice, bueno, pero es que él dijo que iba a volver y no volvió, entonces quiere decir que la Biblia no es cierta o que Cristo mintió. Entonces aquí ya estamos hablando de algo muy delicado, porque ya está cuestionando la veracidad de lo que dijo Cristo o la veracidad de las Escrituras, y eso es algo que le convendría bastante al enemigo, de que la gente se desilusionara de todo lo que viene en la Biblia, obviamente, ¿no? Él lo que quiere es evitar que la gente crea en la Biblia, que la gente la lea, que la gente la estudie. Entonces, como les decía, muchos de estos autores futuristas se inspiraron en sueños, en visiones, en cosas que, pues les digo, yo ya tengo mucho colmillo por haber estado metida en la nueva era, y sé que el enemigo se disfraza de ángel de Dios para engañar. Y pues les digo, no dudo que así como en el Islam un tal ángel que se le apareció a un profeta, le dictó sus doctrinas, así nació el Islam, o así como en los mormones otro ángel vino a decirles cosas, esta sea nuevamente una estrategia para tratar de confundirnos y engañarnos con mentiras muy sofisticadas, muy sutiles, pero muy bien armadas. El problema es que actualmente el futurismo está súper expandido
y la balanza ahora se ha inclinado de su lado. ¿Y por qué se ha inclinado del lado del futurismo? ¿Por qué la gente está tan desesperada, esperando a que regrese el Redentor para poner orden, para que se acabe este mundo? Yo creo que a la gente le gusta pensar que alguien tiene que venir a rescatarnos, porque es más sencillo pensar así, porque suena más sensacional que de repente todos desaparezcan en un rapto o cosas así, en fin. Obviamente, pues vende más el morbo de estar fijando fechas. Mucha gente lo hace nada más para obtener más clics en sus videos y monetizar. Y pues juntando todo lo que pasa en este mundo, todas las catástrofes, desgracias, cuestiones incluso políticas para decir que el fin ya viene, pues la verdad eso deja mucho dinero, deja muchos clics en videos y muchas ventas de libros y de prédicas y de ponencias, etcétera. Pero yo siempre he sido muy analítica, sobre todo después de todo lo que viví en la nueva era, y sabiendo lo súper, mega, hiper mentiroso que es el enemigo, y lo sencillo que nos mira a la cara a todos, la verdad es que pues trato de analizar las cosas muy a fondo antes de ahora sí que lanzarme directamente a creerlas. Y en este caso, el preterismo, con su interpretación directa y basada en hechos históricos, evita toda la gimnasia mental y tanto torcer las escrituras. Si ustedes ven todos los videos de las explicaciones y ponencias de los pastores en el canal de Entendiendo Apocalipsis, van a ver que la verdad hay que torcer mucho y hacer mucha gimnasia mental cuando estás mandando todas las profecías al futuro y entendiendo el final del mundo como un evento literal donde explota el planeta y no el final del mundo como el final de la era del antiguo pacto de los judíos, del pacto que tenían con Dios para dar el acceso al nuevo pacto que ahora estamos bajo Cristo, bajo la gracia de Cristo. Entonces, la verdad es que, como les comento, yo siempre pedí por la verdad, aunque me incomodara. Cuando salí de la nueva era, fue muy difícil porque fue estar agarrando una por una todas las creencias que ya traía la nueva era y luego agarrando todas las creencias que ya traía del catolicismo y de las oraciones a la Virgen y entonces de una en una era estar diciendo esto no porque esto no es así, esto no porque esto tampoco es así. Y es muy incómodo, la verdad es muy incómodo cuestionarse todo lo que uno creía que ya lo tenía escrito en piedra. Pero pues, aunque me incomodara, yo siempre le pedía a Dios que me mostrara las cosas como son. Y me acuerdo que cuando pues estaba precisamente en eso, todavía viendo videos del futurismo y de que ya viene Cristo y esto, me llegó un video del preterismo y mi primera reacción, muy parecida a la que tuve con los primeros videos acerca de por qué la nueva era no era positiva, por qué era un engaño y todo eso, primero empecé como rechazándolo. Yo diciendo, ¿cómo que Cristo no va a regresar? Y decía, pues hasta me enojaba, ¿no? O sea, yo entiendo muchas veces los comentarios que me dejan, muchos de los comentarios que me dejan en el canal, ni se los comparto a ustedes, es porque la verdad es que pues hay comentarios bien agresivos y se enojan muchísimo cuando les cuestionas cualquier cosa, ya sea del catolicismo o de la nueva era o aquí del futurismo, hay gente que se enoja. Entonces, a mí, pues yo lo entiendo porque a mí me pasó también que hasta decía yo, ay, ¿cómo crees? O sea, ahora ya están diciendo que no es cierto. Pero bueno, me armé de paciencia y seguí viendo esos videos y escuchando y dejaba pasar algunos días, o sea, veía un video y decía, ay, no, ¿cómo crees? Y dejaba pasar unos días, me quedaba así como que pensando y luego agarraba la Biblia y leía tantito lo que habían dicho que había que estudiar y luego veía otro video y también dejaba pasar unos días y así, o sea, ir poco a poco. O sea, y fue el mismo proceso que hice con la nueva era, pero fui poco a poco, no quise presionarme. Nuestro Dios nos da tiempo porque Él entiende que pues son muchas cosas que si de repente de jalón nos las pone enfrente, a lo mejor nos vamos a quedar así como que no las vamos a poder aceptar. Entonces Él da tiempo a las personas para que vayan dándose cuenta y vayan estudiando las escrituras y vayan abriendo los ojos. Entonces ese fue el proceso que yo seguí. Y entonces me empezó a hacer más sentido, empecé a estudiarlo más, empecé a seguir a algunos pastores que a mí me daban confianza, porque tanto en futurismo como en preterismo hay de todo, ¿no? O sea, hay pastores o ponentes que la verdad, algunos sí tienen el don de dar la explicación con claridad y con humildad y todo, y hay otros que son, la verdad, arrogantes y que siempre están peleando entre ellos y diciéndose de cosas y acusándose unos a otros de ignorantes. Entonces, yo no quería caer en eso y por eso he seguido muy poquitos pastores
pero pastores que a mí me hacen sentir confianza y que son los videos que he estado compartiendo a través de Entendiendo Apocalipsis, específicamente esos pastores, 2 de ellos en particular, Bruce Gore, por ejemplo, y Paul White, son los pastores preteristas que yo, la verdad, o sea, la forma en cómo me explican, yo me siento que estoy como en una universidad, me están explicando, cuando me explicaban álgebra o algo así, o sea, que te están explicando, pero ahora sí que con razón, con lógica, y realmente son los que a mí pues llegaron estos videos. Yo pienso que el Señor así los puso en mi camino, así como muchas personas me dicen, oye, es que tu testimonio, pues de repente me apareció y lo vi y me ayudó a salir de la nueva era. Bueno, pues yo pienso que también estos videos me ayudaron un poquito a entender mejor la cuestión del preterismo y todo eso, ¿no? Y yo siempre lo ponía en oración y le decía al Padre, pues lo que realmente es, pues pónmelo en el camino y lo voy a estar discerniendo. Lo más importante es que pues ya llegué a Cristo y ya entendí lo que es el Evangelio de Salvación. A lo mejor muchos que vamos a estar en Cristo no vamos a entender al 100% todo, pero creo que pues es ya un gran avance el estar en Cristo, y por eso yo no me voy a poner a pelearme con una persona que está esperando la segunda venida y no nos vamos a agarrar de las greñas y vamos a pelearnos y todo, ¿no? ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. O sea, yo le platico cómo fue mi proceso y pues ojalá que lo escuche y que le parezca interesante, ¿verdad? Y sobre todo tratar de hacerles ver o entender de que pues sí es peligroso, sí es complicado el hecho de pensar de que si la gente sigue esperando y esperando y esperando y nunca sucede nada y no entienden que Cristo ya vino y hizo lo que tenía que hacer y que el trabajo ya está terminado, es una obra que ya se concluyó en la cruz. Pues me preocupa que la gente vaya a empezar a cuestionar las escrituras y decir que es una mentira y que, en fin, inclusive en programas de televisión y en series he visto que se burlan precisamente por eso de que dicen, ay, están esperando que venga su Redentor y ni viene y cosas así, ¿me entienden? Entonces eso sí es lo que me preocupa a mí, que más personas que esto pueda ser una piedra de tropiezo para otras personas para no llegar a Cristo. ¿Sí? Y conociendo al enemigo, que pues su objetivo base es que nadie llegue, que nadie se entere, que nadie conozca el Evangelio, que nadie llegue a Cristo, que nadie le entregue su vida a Cristo, pues está bien conveniente seguir promocionando todo este tipo de cosas. Algunas personas dicen que el preterismo es una forma de interpretación pesimista. Sin embargo, la verdad yo no lo considero así, sino al contrario, muy optimista. El preterismo indica que la obra salvadora de Cristo ya está completada. Ya no hay nada pendiente, todo lo que se tenía que hacer para que seamos salvos ya se ha realizado. Ya no tenemos que esperar nada más. Asimismo, el Evangelio ahora más que nunca está disponible para todos gracias al Internet. No creo que sea optimista estar esperando algo que no sucede y estarse frustrando porque no se cumple. Muy por el contrario, creo que eso daña el optimismo y la fe de quienes no entienden que Cristo ya vino en su tiempo, en su momento y en juicio a quienes lo crucificaron. Vamos a analizarlo de esta manera. ¿Qué es más riesgoso? ¿Que alguien sea futurista y esté equivocado, pero sigue esperando la segunda venida de Cristo y ésta no llega, por lo cual finalmente su fe se debilita y aparte contagia de estas doctrinas a muchas otras personas quienes también terminan por debilitar su fe? ¿O alguien que sea preterista y crea que ya está todo cumplido, vive su vida sin esperar a Cristo, solo haciendo lo que un cristiano debe hacer, y si está equivocado y viene Cristo, pues qué bonita experiencia, pero en nada cambia su fe? Creo que la respuesta es bastante obvia en este caso. El futurismo también promueve doctrinas cerradas como el apoyo a Israel, ya que piensan que si no apoyamos a Israel, ellos nunca van a construir el templo que se requiere para que, según el futurismo, se cumplan las profecías que están pendientes. Sin embargo, los judíos siguen igual en su rechazo a Cristo, por lo cual, la verdad no tiene ningún sentido que un cristiano apoye a Israel. Si lo analizamos bajo la lógica y el sentido común, no cuadra que los cristianos apoyen o estén del lado de los judíos si estos, pues la verdad no creen en Cristo. Ellos siguen esperando un Mesías bélico que los lleve a la guerra y blasfeman todo el tiempo en contra de Jesucristo. Lo que hagan los judíos o dejen de hacer ya no es relevante para nosotros. Y aquí, pues la verdad es que ya se empiezan a mezclar agendas políticas y territoriales que la verdad nada tienen que ver con el plan cumplido por parte de nuestro Redentor.
La verdad es que todos debemos siempre estar preparados, y no porque estemos esperando la segunda venida de Cristo o el fin del mundo. Hay un acontecimiento al que nadie escaparemos y que no sabemos el día ni la hora, que es nuestra propia muerte. Nunca sabremos si estaremos aquí un día más, un mes o un año, y para eso siempre es mejor estar preparados, haber entregado nuestras vidas a Cristo. Dejemos de lado el sensacionalismo y seamos centrados en aquello que está en nuestras manos. Si el mundo se acaba, posiblemente seamos nosotros mismos los que nos lo acabemos si, por ejemplo, hay guerras nucleares. Y a nosotros lo único que nos queda es estar bien en Cristo. Para terminar este video, te invito a que pongas tu fe en el hoy. Deja de esperar algo y vive al 100% tu salvación cada día, regocijándote como lo hicieron las personas que vivieron en los tiempos de Cristo y que supieron que ya había nacido el Redentor. A veces nos olvidamos de lo que ya tenemos pensando que siempre debe de venir algo más. La gran obra en la cruz ya está terminada. Festejemos que tenemos un camino de regreso a la presencia de nuestro Dios, aquí y ahora. Bendiciones y nos escucharemos nuevamente muy pronto.